Pues buenos días, hermanos. Bienvenidos a esta transmisión aquí de la Iglesia Buen Pastor en Pachuca, México. Y vamos a empezar hablando de una caricatura que salió en los Estados en 1940, hace 80 años, y se llamaba Tom y Jerry. Tom era un gato que siempre estaba tratando de comer un ratoncito, Jerry. No sé cuántas han ido a cine últimamente, pero una película, Tom y Jerry, acaba de salir. Otro personaje en la serie fue un bulldog, se llama Spike. En 1944 salió un capítulo que se llama El guardaespaldas. El capítulo empieza normal, Tom persiguiendo a Jerry y de repente Spike se encuentra en una perrera. Spike pide a Jerry que lo libere y lo hace. Entonces Spike está tan agradecido que promete ser su amigo por vida. Y hace cualquier cosa para él y nada más tenía que silbar. Y Spike llega. En el momento preciso que Jerry está a punto de comer Tom está a punto de comer a Jerry, en una desesperación silba y Spike llega al rescate. Después que vio que Spike cumplió su palabra, Jerry anda muy confiado enfrente de Tom, provocándole. Tom está enojado y quiere golpearlo y Jerry silba y llega Spike de nuevo para protegerlo. Ahora vamos a ver como 2 minutos de esta caricatura. Termina que la perrera lleva Spike al final y ya no tiene su guardaespaldas al final. Pero no vamos a ver todo esto. Vamos a ver. Oye, dame una mano, amigo. Sácame de esta jaula. Vamos, amigo, ven acá. Abre esta reja. ¡Ábrela! ¡Eso es! ¡Suelta el seguro! Oye, tú. Seré tu amigo hasta la muerte. Y si alguna vez me necesitas, solo tienes que silbar así. ¿Entiendes? Hasta luego, amiguito. ¿Todo está bien, amigo? Escucha, gatito. Si algo le pasa a mi amigo, te golpearé el trasero, te pulverizaré, te haré pedazos. Sí, eso haré, te haré pedazos. Así. Solo silba, amiguito. Cuando quieras, amigo. Pues, ¿qué tal? Vamos a aplicarlo un poquito más adelante en este sermón. Pero hoy seguimos nuestro estudio en el libro de Romanos. Estamos en capítulo 8 y estudiaremos 4 versículos hoy y los últimos 5 la próxima semana. Vamos a ver Romanos 8, 31 al 34 hoy. Romanos 8, 31 al 34. Y dice así: Pues, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?
Vamos a pasar la mayoría del tiempo en este versículo nada más, pero versículo 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por ese día. Gracias, Señor, por esta oportunidad de estudiar tu palabra. Pido, Señor, que tú me ayudes, Señor, con mi español, la fluidez, y que tú abre corazones, Señor, para poder escuchar, aparte de mis errores. Gracias, Señor. Ponemos ese tiempo en tus manos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Y en esos 4 versículos, Pablo hace 5 preguntas. Y la primera es que, ¿qué pues diremos a esto? Vamos a hablar mucho de este versículo porque dice, ¿qué significa esto? ¿Qué pues diremos a esto? La Nueva Traducción Viviente dice, ¿qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Otra vez, ¿qué significa estas cosas? Pues es muy difícil determinar, entonces voy a hablar un poquito de como 3 opciones. Todos los estudiosos no están de acuerdo. De lo que investigué, algunos dicen que nada más se refiere a los 3 versículos anteriores, Romanos 8, 28, 29 y 30. Y vimos la semana pasada, versículo 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayuden a bien. Los versículos 29 y 30 explican que como hijo de Dios, fuimos predestinados, llamados, justificados y glorificados. Toda es la obra de Dios, no de nosotros. Efesios 1, 4 y 5 dicen, según nos escogió en él antes de cuando la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Dios nos escogió, nos predestinó para ser salvos, para ser sus hijos y hijas antes de la fundación del mundo. ¿Por qué nos escogió? ¿Por ser buenas personas? Para nada. La razón es simplemente porque Él quiso. ¡Qué privilegio! ¿Qué dirías a esto? Gloria a Dios, gracias a Dios. Si la frase, ¿qué pues diremos a esto? Solamente se refiere a los que mencioné, los 28, 29, 30, ¿qué dirían? Qué maravilloso, ¿verdad? Pues como dije, no todos creen que Pablo se refiere nada más a estos 3 versículos. Otros creen que se refiere a todo lo que ha escrito en el capítulo 8. A este punto, ¿y de qué habla en el capítulo 8? ¿Se acuerdan? Empieza a enfatizar el Espíritu Santo. El primer versículo dice así, 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Todos los que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo es segurísimo que no tendremos que enfrentar la ira de Dios y la separación eterna de Dios. Somos libres de condenación. Después hace un contraste entre andar conforme a la carne y conforme al Espíritu, hasta con la vida eterna en Jesús en el cielo, cuando estemos con Él. Versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera en que nosotros ha de manifestarse.
Versículo 15 también habla que somos adoptados en la familia de Dios y ahora podemos llevar a Dios, Abba Padre, nuestro papi. Muchas cosas en este capítulo. En los versículos 19 a 25 menciona el efecto del pecado en el huerto de Edén, sobre la creación y sobre nosotros y nuestra restauración. Versículo 21. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. La creación y nosotros un día seremos libertados del poder del pecado en el mundo, cuando estemos en la nueva Jerusalén por la eternidad en el cielo. La creación será restaurada a su estado original y nosotros tendremos cuerpos glorificados. En los versículos 26 y 27, el Espíritu Santo intercede por nosotros cuando no sabemos cómo orar. Entonces, otra vez, ¿qué pues diremos a esto? Todo lo que tenemos en Cristo, todo lo que ha hecho por nosotros, ya no hay condenación. Tenemos el Espíritu Santo para guiarnos. ¡Wow! Increíble. Todavía hay estudiosos que dicen que, ¿qué pues diremos a esto? Se refiere a todo lo que Pablo ha dicho y escrito desde Romanos 1:1 hasta 8:30. ¿Recuerdan todo lo que hemos estudiado? Nada más son 8 meses que estamos estudiando, más de 30 sermones, y están más la mitad que llevamos. Bueno, luego de una introducción, vamos a hacer un repaso. Después de una introducción, el tema de la carta se encuentra en Romanos 1:16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Entonces así es el tema de este libro, Evangelio. Y desde 1:18 hasta 3:20, Pablo explica que todo ser humano, seamos judíos o gentiles, hemos pecado y vamos a enfrentar la ira de Dios. Y merecemos ser echados en el lago de fuego por la eternidad. Dice que todos nosotros somos sin excusa. Muy malas noticias, ¿verdad? Desde 3:21 hasta capítulo 5 habla de la justificación por la fe. Romanos 3:28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Si creemos de corazón que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados y pedimos perdón por nuestros pecados, Él nos perdona y somos justificados. Más adelante en capítulo 5, versículo 9, Pablo dice, pero pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Mucho más. O sea, más ciertamente el hecho que Cristo murió por nosotros y somos justificados, declarados justos ante Dios. El resultado es que cuando muramos no tendremos que enfrentar la ira de Dios. Romanos 6 y 7 habla de nuestra santificación, o sea, nuestro crecimiento espiritual. Vimos que ya no somos esclavos al pecado, aunque seguimos con la lucha entre el pecado y las obras de justicia que agradan a Dios. Vimos que Pablo mismo luchó con este problema en los últimos versículos de capítulo 7. ¿Se acuerdan? Versículos 19 y 20, Romanos 7. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Qué difícil para nosotros, ¿no? Y él también luchó con esto. Versículo 24 dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?
Tristemente seguiremos luchando entre el pecado y hacer las cosas que agradan a Dios hasta el día que lleguemos al cielo. Entonces, otra vez la pregunta, ¿qué pues diremos a esto? Ya podemos incluir todo lo que hemos visto desde Romanos 8:1 a 8:30, todo de Romanos 1:1 hasta este punto. Si pensamos en todo lo que Dios ha hecho por nosotros, nada más podemos decir, gracias Dios. ¿Qué más podemos decir? Tal vez estás viendo y nunca habías pensado en todo esto. No lo habías escuchado, ni habías pensado que eres pecador o pecadora, eres culpable ante Dios y que no tienes excusa. Que un día vas a enfrentar un juicio para ser juzgado y echado al lago de fuego para sufrir por una eternidad. Esto es la mala noticia. Pero la buena noticia es que si crees en lo que Cristo hizo en la cruz hace 2000 años, cuando murió por tus pecados y mis pecados, puedes ser inocente ante Dios y vivir en el cielo por la eternidad. El único requisito es poner tu fe en Jesucristo. Siendo una buena persona, viendo este servicio y otros en línea, ayudando a otros, no defraudando a nadie, no te lleva al cielo. Nada más eres justificado por la fe en Jesucristo, como vimos en Romanos 3:28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Si tú ya eres creyente y has seguido con nosotros este estudio, podrás reflexionar en estas cosas. Maravillarte de toda la obra que Dios hace en tu vida por medio de su Hijo Jesucristo. Y descansando en la verdad de todas estas cosas, podemos ver segunda parte del versículo 31 con un mejor entendimiento. Y dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Vamos a acampar aquí también un buen rato. No entiendo por qué todas las versiones traducen la palabra sí, si Dios es por nosotros, como si fuera una posibilidad. En el lenguaje original, tiene el sentido de lo siguiente: debido al hecho de que Dios es por nosotros. O por qué Dios es por nosotros. Ahora pregunta, ¿sabes que Dios es por ti? ¿Sabes que Dios quiere lo mejor para ti? A veces no parece así, ¿verdad? También en la Biblia hay personajes que no pensaban que Dios estaba por ellos. Job sufrió un montón. En un periodo muy corto, puede ser minutos, perdió todo lo que tenía, su ganado, sus hijos. Y después sufrió con llagas por todo su cuerpo. Job dijo en Job 13:24, ¿por qué escondes tu rostro y me cuentas por tu enemigo? Cuando Dios no lo toleró más la rebelión de la nación de Israel, le entregó en las manos de los asirios en el año 721 a.C. También por su rebelión, la nación de Judá fue conquistada por los babilonios 135 años después, en el año 586 a.C. El profeta Jeremías, el profeta llorón, escribió en Lamentaciones 2:5, el Señor llegó a ser como enemigo. Destruyó a Israel, destruyó todos sus palacios, derribó sus fortalezas y multiplicó en la hija de Judá la tristeza y el lamento. En Génesis 42, los 10 hijos de Jacob fueron a Egipto buscando comida durante una hambruna. Y sin saber, tuvieron que pedir comida de su hermano, el mismo que habían vendido unos 20 años antes, José. José aprisionó a uno de sus hermanos, Simeón,
y demandaba que regresaran con su hermano mayor, Benjamín. Los 9 reportaron a su papá lo que pasó en Génesis 42:36. Entonces su padre Jacob les dijo: me habéis privado de mis hijos. José no parece, ni Simeón tampoco, y a Benjamín lo llevaréis. Contra mí son todas estas cosas. Tal vez sí, todo estaba en su contra en ese momento, aquí en la tierra. Pero en el cielo, Dios era por él. Y por Job, y por Jeremías, y es por ti. Si somos sus hijos, a veces nos sentimos que Dios está en contra de nosotros. Pero siempre tenemos que recordar que Dios es por nosotros. Primera de Pedro 5:7, uno de mis versículos favoritos. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dios quiere lo mejor para nosotros, aunque a veces no parece. Pero tenemos que recordar que si somos escogidos de Dios, entonces todas las cosas ayuden bien. Una manera de decir este versículo es así: porque Dios es por nosotros, ¿a quién le importa quién está en contra de nosotros? Si Dios, con nada más su palabra, hizo los cielos y la tierra, los planetas, las constelaciones, es por nosotros, ¿a quién le importa quién está en contra de nosotros? Un día, Jonatán, el hijo del rey Saúl, decidió pelear contra los filisteos sin que su papá supiera. Y dijo a su escudero, en 1 Samuel 14:6, dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Ellos dos mataron 20 filisteos y causó una gran consternación en el campo de ellos. Hubo pánico en el campamento de los filisteos. El rey Saúl y su ejército fueron a pelear contra ellos. En la Nueva Traducción Viviente, 1 Samuel 14:20 dice: enseguida Saúl y sus hombres corrieron a la batalla y encontraron que los filisteos estaban matándose unos a otros. Había una terrible confusión en todas partes. Dios estaba por Jonatán. Tenemos una historia en Jueces 6 y 7 que confirma lo que Jonatán dijo, que no es difícil para Jehová salvar muchos o con pocos. Vemos la historia de Gedeón. Dios escogió a Gedeón para pelear en la contra de los madianitas. Jueces 7:3 nos dice que empezó con 32,000 soldados, pero Dios dijo que eran demasiados. Así que redujo al ejército. Al final de cuentas, los Jueces 7:7 dice: entonces el Señor le dijo a Gedeón: con esos 300 hombres rescataré a Israel y te daré la victoria sobre los madianitas. Envía a todos los demás a su casa. Entonces, 300 en el ejército de Gedeón. ¿Cuántos fueron de las madianitas? Jueces 8:10 nos dice: 15,000 madianitas habían sobrevivido la batalla con Gedeón, pero mataron 120,000. Entonces Gedeón y su ejército de 300 hombres vencieron el ejército de 135 madianitas. 35,000. Gracias. 135,000. Tenemos el mismo Dios a nuestro lado, ¿verdad? Y no podemos olvidar a David, como peleó contra el gigante de 3 metros, Goliat. Goliat no tomó a David en serio, porque dice en 1 Samuel 17:42. Y cuando el filisteo vio a David, le tuvo en poco porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer.
Pero David dijo en versículo 45, entonces dijo David a Filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos y el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Dios estaba por David, Gedeón y Jonatán, y está por ti si has puesto tu fe en su Hijo Jesucristo. Seguro que hay tiempos que no parece que está por nosotros, pero tenemos que recordar Malaquías 3:6, porque yo soy Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Dios está a nuestro lado siempre y quiere lo mejor para nosotros. Aunque a veces lo que Él considera mejor para nosotros no nos parece tan bueno. Tú que eres hijo o hija de Dios, ¿crees esto? ¿Que Dios está por ti? La segunda pregunta dice, ¿quién contra nosotros? El énfasis aquí no es quién puede estar en contra de nosotros, sino en saber que Dios, también nosotros podemos tener esa confianza de que ningún enemigo de nosotros puede vencernos si somos hijos de Dios. Y esto es real, no es una caricatura. Cantamos a veces Salmo 27:1. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? El pastor David Jeremiah dijo, el asunto no es qué tan grande es nuestro problema, sino qué hacemos pequeño a Dios por nuestra desconfianza. ¿Qué tan grande es tu Dios? Para saber esto, necesitas leer la Biblia y estudiarla. Los ejemplos que mencioné antes y otros que podemos encontrar en la Biblia, descubrimos más el carácter de Dios y podemos saber qué tan grande es como para confiar en que está por nosotros. Y no quiere decir que no vamos a sufrir y sufrir mucho. Nada más tenemos que ver la vida de Job. Él nunca supo de la conversación entre Dios y Satanás en el cielo. Pero Dios no permitió que Satanás quitara su vida. También el autor de esta carta, Pablo, ¿crees que Dios estaba por él? La pasión de Pablo era compartir el evangelio. En Hechos 9 leemos que Pablo quedó ciego después de su encuentro con Jesús en el camino a Damasco. Por 3 días estuvo así, y no comió ni bebió. Dios habló con Ananías para que visitara a Pablo y recobrara la vista. Ananías tenía sus dudas de ir a ver a Saulo de Tarso, porque sabía que éste era perseguidor de la iglesia. Pero leemos en Hechos 9, 15, 16. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Ese es versículo 16. Porque yo le mostraré que cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Si quieres saber cuánto sufrió, nada más tiene que leer Hechos desde capítulo 9 al final y 2 de Corintios 11, 23 a 28. En su tiempo libre puedes leer esto, saber cuánto Pablo sufrió. Pero Dios estaba por él. Ahora, ya vimos preguntas 1 y 2, pero ya vamos un poquito más rápido. Encontramos la pregunta 3 en el versículo 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Aquí está la tercera pregunta. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? Ahora, ¿estás tentado de pensar que Dios no es por ti? ¿Que no es más grande que tus problemas? ¿Que no parece que escuche tus oraciones?
Pues Pablo quiere que veas lo que Cristo ya ha hecho por ti. Necesitas ver la cruz del Calvario hace 2000 años. El argumento aquí va de algo mayor a algo menor. El mayor es que Dios mandó a su propio Hijo, su único Hijo, para nacer como un bebé, crecer con el propósito de morir en la cruz para que tú y yo pudiéramos tener la vida eterna. Él es el más grande regalo que cualquier persona puede tener. Es gratis para nosotros, pero le costó a Jesús su vida. Pablo dice que aquí si Dios no escatimó, o sea, no se negó, no guardó su propio Hijo para morir en la cruz, lo mejor que puede darnos, entonces dice, ¿no crees que vas a darnos todo lo que necesitamos? No dije que va a darnos todo lo que queremos. A veces lo hace. Sino que va a proveer las cosas que Él sabe que son mejores para nosotros. Tal vez piensas en tu propia vida, tienes grandes necesidades, no las ves satisfechas por Dios. Hay escasez de trabajo, de dinero, enfermedades, problemas familiares, tienes hijos rebeldes, seres queridos que no busquen a Dios, etc. Dios lo sabe y siempre está obrando. Sigamos confiando por lo que dice su palabra, no por lo que vemos alrededor. A su tiempo, Él responde y nos dará todas las cosas que necesitamos. Recuerden que no las que creemos que necesitamos. Seguimos leyendo el versículo 33. Vemos la cuarta pregunta. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Ya Pablo empieza a escribir de una audiencia en mente. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? La siguiente pregunta en versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Primero estudiamos, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién es el gran acusador? El diablo. Apocalipsis 12:10. Dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Cada vez que has metido la pata, Satanás está acusándote ante Dios. ¿Viste lo que hizo Omar? ¿Viste lo que hizo Gerardo? ¿Son tus líderes de la iglesia en Pachuca? ¿Cómo crees, Dios? Dice que es acusador. Es parte de su carácter. Siempre está presentando cargos ante Dios en contra de los hijos y hijas de Dios. El diablo significa calumniador, o sea, el que acusa falsamente. El pastor Skip Heitzig dijo, Satanás nos tienta antes de pecar y se burla de nosotros después de que pecamos. Dice antes de pecar, adelante, hazlo. Nada te va a pasar. Todos lo hacen. Después de pecar, nos dice, ¿cómo crees que Dios te va a perdonar por lo que hiciste? Todo lo que Satanás nos acusa cuando pecamos no tiene fundamento. Porque la Biblia dice en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso es un hecho. Es seguro que nos sentimos mal porque hicimos algo que no agrada a Dios. Pero no debemos seguir incriminándonos.
por lo que hicimos. La segunda parte del versículo 33 dice, Dios es el que justifica. Dios es el juez en esta audiencia. Satanás está tratando de presentar cargos en contra de nosotros. Y el juez en la corte es Dios, Padre. Y le dice a Satanás, cuando su hijo fue crucificado en la cruz y Mark puso su fe en él, ahora no hay condenación para Mark. Gloria a Dios. Sigue pecando Mark, pero pide perdón. Y es perdonado. Amén. ¿Has caído en pecado? Tal vez desde hace muchos años. Satanás te está burlando, te está acusando. Ya no puedes con la culpa. Dios es el que justifica. Ve a Dios arrepentido y pide perdón en el nombre de Jesucristo. Sublime Gracia es probablemente el himno más conocido en todo el mundo. El autor John Newton dijo una vez, y cuando estaba viejo, mi memoria ya me falla, pero hay dos cosas que sé. Uno, soy un gran pecador. Y Dios, Jesús, es un gran Salvador. Tenemos que reconocer que sí, es verdad que somos grandes pecadores. Pero al mismo tiempo tenemos que reconocer que Dios es el que justifica. Dios es el juez y Él declara si somos culpables o no. Si ponemos nuestra fe en Jesucristo, no somos culpables. Ya llegamos al versículo 34. Y la quinta pregunta. ¿Quién es el que condenará? Y Pablo dijo en el primer versículo de este capítulo, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Seguimos leyendo. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. David Jeremiah es un pastor en San Diego, California. Dice que tenemos 4 cosas que nos amparan para no ser condenados. Primero, la muerte de Cristo. Como hemos visto, Cristo murió en la cruz y llevó nuestros pecados sobre él y ahora tenemos el perdón de pecados. Primero de Pedro 2:24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia por cuya herida fuisteis sanados. ¿Has pedido perdón por tus pecados? Si no, puedes hacerlo antes de terminar esta transmisión. Entonces, la muerte de Cristo nos ampara para que no seamos condenados. 2, la resurrección de Cristo. Más aún, el que también resucitó. La resurrección que celebramos hace 2 semanas fue el evento más importante en la historia del mundo. Si Cristo nada más murió en la cruz y no resucitó, su muerte hubiera sido como cualquier otra persona crucificado y no tendríamos el perdón de pecados. Romanos 4:25 dice, Jesús, el que fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Cristo fue entregado a la muerte en una cruz por tus pecados y mis pecados. Pero la resurrección fue el sello de la aprobación de Dios, que la muerte de su único hijo fue aceptado como el pago de la ira de Dios que tú y yo merecíamos por nuestro pecado. Dios puede justificarnos porque Cristo se levantó de la muerte y Él lo levantó. Somos amparados de condenación por la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo, y 3, la exaltación de Cristo, el que además está a la diestra de Dios. Después de que Cristo murió y resucitó, su obra
por la que vino a ser ya se cumplió. Filipenses 2, 9 al 11 dicen, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Gloria a Dios. Hechos 1:9 dice que Jesús fue alzado, le recibió una nube. Jesús regresó al cielo con su Padre y ahora está a la diestra de Dios. Hebreos 10, 11 y 12 aclara un poquito más eso de estar a la diestra. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Jesús está sentado a la diestra de Dios. La misión se cumplió y está sentado a la diestra. Me gusta como de la Nueva Traducción Viviente traduce y dice, está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Somos amparados de condenación por la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo, la exaltación de Cristo y 4, la intercesión de Cristo. Terminamos con esta última frase, el que también intercede por nosotros. Cristo está sentado a la diestra de Dios. ¿Y qué está haciendo? Intercediendo por nosotros. Hebreos 7, 25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Cuando Satanás llega a Padre a acusarnos de algún pecado que cometimos, o trata de condenarnos por el pecado en nuestras vidas, tenemos el Hijo de Dios a la diestra del Padre que intercede por nosotros. ¡Qué maravilla! Satanás quería afligir a los discípulos de Jesús de alguna manera, no nos dice, pero Lucas 22, 31 a 32. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos. No solo a Simón Pedro, sino todos los discípulos, como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Pedro fue el líder y tuvo que ser fuerte ante los demás. ¿Puedes imaginar los discípulos escuchando esto? Y Pedro, como fue el líder, por su carácter impetuoso, le hizo más vulnerable. Jesús oraba por él específicamente. Y Jesús intercede al Padre por ti y por mí. No es tan bueno cuando alguien te dice que están orando por ti. Tal vez estabas en una situación pero muy difícil. Y un hermano en Cristo no sabía. Pero Dios puso en su corazón a orar por ti en ese momento y lo hizo. Después se enteraron de tu problema y te dicen que estaba orando por ti en ese momento preciso. Eso me pasó a mí cuando tuve que ir a urgencias en la madrugada, 10 días después de mi cirugía. Dios despertó a alguien para que orara por mí sin saber lo que estaba pasando. Y si el hecho de que una persona ore por ti es emocionante, imagínate qué mejor y qué consuelo tan grande es saber que Jesús conoce todo lo que pasa en nuestras vidas, intercede por nosotros en todos los momentos difíciles, a cualquier hora del día o de la noche. Ahora, una pregunta.
¿Qué dirías a todo lo que vimos en Romanos 8, 31 a 34 hoy? Si Dios es por nosotros, no importa quién está en contra de nosotros. Porque Dios mandó a su único Hijo con el más grande regalo, también te va a proveer por todo lo que necesitas. Si eres hijo de Dios, Satanás no puede acusarte de nada, porque Dios es el juez y tiene la última palabra. Dios nos ampara de ser condenados por la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo, la exaltación de Cristo y la intercesión de Cristo. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por este día. Gracias, Señor, porque lo que tú me enseñaste preparando esta predicación. Gracias, Señor, que si tú eres por nosotros, Señor, ¿quién contra nosotros? Tenemos que ver qué tan grande es tu Dios. Eres tú. Ahorita, Señor, pido por las personas que están escuchando o viendo y nunca han aceptado a ti como su Salvador personal. Si estás viendo y nunca has aceptado a Cristo, nunca has puesto tu fe en Él, vas a enfrentar un juicio un día. Vas a ser castigado en el lago de fuego por la eternidad. Primero, para no enfrentar este juicio, tienes que reconocer que eres pecador o pecadora. Todo lo que puedes hacer bueno no te lleva al cielo. Como hemos mencionado varias veces en esta predicación, Cristo murió en la cruz por ti hace 2000 años y por mí. Él llevó todos tus pecados, mis pecados sobre Él. Dios lo levantó de la muerte. Aprobó que sí fue pagado esta deuda que tú y yo teníamos. Ahora nada más tienes que pedir perdón por tus pecados de corazón. No es una oración que te salva. Puedes repetir después de mí, pero tú crees en tu corazón que Cristo resucitó de la muerte, que murió en tu lugar, ya puedes tener la vida eterna. Entonces voy a orar. Puedes repetir después de mí. Inclina tu cabeza. Señor, reconozco que soy pecador o pecadora. Sé, Señor, que todas las cosas buenas que hago no me llevan al cielo. Nada más por tu sacrificio en la cruz hace 2000 años. Tú llevaste mis pecados sobre ti. Ahora pido perdón por mis pecados. Pido, Señor, que tú me ayudes a servirte con todo mi corazón. Doy gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Si oraste conmigo, mándanos un mensaje. Queremos estar en contacto con usted. Gracias por su tiempo y Dios